Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Creo que ninguno de los que vivimos en este momento ignoramos que estamos ante cambios sumamente sustanciales en toda la tierra. Vemos problemas no solamente de carácter social, no solamente de carácter económico, pero sí también vemos a nivel de los desastres naturales como terremotos, inundaciones, ciclones, etc. Todo esto nos habla acerca de las señales de los últimos tiempos. Hay muchas personas que tienen esa curiosidad de conocer el futuro, pero lo hacen de manera equivocada, buscando en literatura que no es de la palabra de Dios. Quiero que sepa esto, el único que sabe el futuro es Dios, y Dios ha revelado el futuro a través de su palabra. Por eso los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo cuándo serían estas cosas y qué señales habría de tu venida y del fin del mundo. La Biblia tiene la respuesta. En Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8, vamos a ver por lo menos 3 señales importantes, como son las pestes, las hambres y terremotos, como señales de la segunda venida de Cristo. Dice el Señor en Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La Biblia, cuando habla de pestes, nos está hablando de plagas, nos habla de una amenaza pública. Enfermedades han existido a lo largo de la historia. Por ejemplo, la peste negra, producida por la pulga de las ratas, prácticamente diezmó, según algunos han calculado, a casi 200 millones de personas en el mundo. Esa plaga la podemos ver históricamente allá en el área del Canal de Suez, y luego que se extendió por parte de lo que es en la parte norte de África, como también parte de Europa. Pero más adelante vemos la peste negra invadiendo Europa, cuando la cuarta parte de la población de Europa murió por esta plaga. En China también se propagó y fueron otros millones. Entonces estamos hablando de una de las enfermedades infecciosas más letales que se conoce en la historia. Ahora, alguien podría decir, pero la Biblia habla de plagas como una de las señales, y siempre han habido plagas. Más quiero decirle una cosa, que el Señor habla de la simultaneidad y también de la gravedad y la multiplicidad de las plagas. Entonces, cuando habla aquí de plagas, está hablando de que se van a levantar muchas en un momento dado. Entre ellas, por ejemplo, recordemos la gripe aviar, que también hoy en día está cobrando muchas vidas, la gripe porcina, el ébola y muchas otras infecciones y otras bacterias y virus, que hoy en día se habla de un virus que es peor que el ébola porque tiene una capacidad de matar a una persona en menos tiempo. Y recuerde que estos virus van mutando y se van transformando en cepas totalmente diferentes, que luego todos los antibióticos, todo el medicamento que se pueda crear para combatir estas enfermedades no tendrá el efecto. Ahora, cuando nosotros empecemos a ver la simultaneidad, la variedad y a nivel mundial, la propagación de las pestes, entonces estamos frente a la señal de los últimos tiempos. La otra señal que menciona aquí el Señor Jesucristo es hambres. Hambres siempre ha habido. Recordemos el hambre que hubo en el tiempo de José cuando estaba en Egipto. Vemos el hambre que hubo en la nación de Israel. Vemos el hambre en los tiempos aún de la iglesia cristiana, allá en el libro de los Hechos. Pero también vemos hambres hoy en día. Pero cuando la Biblia habla de hambres, según lo que podemos mirar a través de la palabra original que Dios usa acá, la palabra griega que se traduce como hambruna generalizada y prolongada. Estamos hablando de carencia de alimentos que provoca el hambre. Han habido una cantidad de problemas a lo largo de la historia dentro de lo que es el hambre.
Pero hoy en día, recuerde que la población ha sobrepasado enormemente la capacidad de poder ser alimentada. Hoy en día hay una tremenda preocupación por ello, porque no existen los suficientes alimentos. Hay una demanda de alimentos en todas partes de la tierra, que la tierra no tiene la capacidad. Entonces, cuando habla de hambruna o de hambres, está hablando de algo generalizado. Las hambres que han existido históricamente están localizadas en un país, en una parte de un continente, pero acá habla de una hambre generalizada y prolongada. Entonces, esto va a traer, por supuesto, graves problemas a nivel de la salud, a nivel de la educación, a nivel familiar. Habrá desesperación, problemas de carácter social muy graves. Entonces, claro, las crisis económicas a lo largo de la historia han traído esos problemas. Vemos también la crisis económica actual. La pregunta es, ¿tendremos la capacidad de adquirir los alimentos o los pocos alimentos que existan en su debida oportunidad? Así que cuando veamos que el hambre se está propagando a nivel global y en forma prolongada, entonces estamos ante la señal de la venida de Cristo. La tercera señal son los terremotos que Jesús menciona acá. De hecho, la palabra griega es la palabra que ocupamos hoy para hablar de los terremotos, que es la palabra sismos. Es una transliteración de la palabra griega, que significa una sacudida o un choque o un mover de un lado a otro, que produce, por cierto, conmoción. Ahora, siempre han habido terremotos también. En la Biblia nos habla de algunos de ellos, pero aquí también nos habla como las otras dos señales, como son las pestes, las hambres y los terremotos, nos habla de la simultaneidad, la universalidad de los terremotos en la tierra y también de la diferenciación de la clase de terremotos. Una de las cosas que podemos nosotros notar es esto, que los terremotos de estos últimos años han sido diferenciados de los terremotos que han existido a lo largo de la historia por la magnitud que estos tienen y también la cantidad que se dan en un año. Entonces vemos que se están aumentando la cantidad de terremotos y la peculiaridad que cada uno de ellos tiene es diferente y el nivel de sismicidad es mayor que ha existido en otras épocas. Entonces, cuando nosotros comencemos a ver que hay terremotos por un lado, como dice el Señor, y habrá terremotos en diferentes lugares, no solamente se está refiriendo a la parte de la diferenciación geográfica, sino a la diferenciación de intensidad que estos tengan. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de los sismos históricamente, estamos viendo que el comportamiento actual de los sismos son diferentes al comportamiento de los siglos anteriores. Entonces, esto nos está hablando que estamos cerca de ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las señales anteriores, Jesús dijo, esto es principio de dolores. O sea, que esto no es el final, esto no es el fin del mundo, esto solamente es un avance de las cosas que han de suceder. Pregunto, ¿estás tú preparado para enfrentar esta clase de problemas? ¿Tienes a Cristo reinando en tu corazón? Si no tienes a Jesús, no vas a poder sobrevivir emocional ni espiritualmente ante estas situaciones. Porque el único que produce paz interior es Jesús. Y si no la tienes, vas a perder grandes oportunidades porque no vas a saber qué hacer en su debida oportunidad. Reflexiona, piensa por favor. Lo que tú necesitas es una experiencia con Jesús y no una religión. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.